Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al politólogo y académico, doctor César Ulloa. Lo invitamos para hacer reflexiones. Leíamos sus artículos periódicos semanales que nos ilustra sobre el voto joven en estas elecciones. ¿Qué ha representado cuando gran parte del electorado pertenece a este segmento de los jóvenes? ¿Qué ha representado en estas elecciones y cuáles son las perspectivas? César, muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo. Podría establecerse con los resultados de la elección es que hay un voto de hartazgo, de castigo, de fatiga en contra de las tendencias tradicionales que de alguna u otra manera pusieron la polarización como eje esencial de discurso. Es así que en la segunda vuelta tenemos como finalista al más joven de los finalistas desde la transición a la democracia, que es Daniel Noboa, porque supo separarse de las cuerdas de los extremos. Y me da en ese sentido la sensación de que esto de diferenciarse de posiblemente una entronizada confrontación y sistemática hizo que un buen porcentaje de la votación comience a escuchar, comience a ser persuadido, convencido por una propuesta distinta. El voto por Daniel Noboa es un voto, y yo diría fresco, es un voto de posiblemente de una generación que no conoció el correísmo, pero que tampoco le gusta ciertas prácticas tradicionales de la política. Me parece que esta votación va a ser sumamente determinante en la segunda vuelta electoral, porque a los jóvenes, cuando se les dice que todo pasado fue mejor y no lo conocieron, no hay evidencia que lo constate. Por otro lado, siempre el joven busca cierto sentido de identidad, de pertenencia etaria, condiciones de contexto, y además que los candidatos tomen posiciones por sus causas. Entonces, yo creo que esta votación es determinante y me da toda la sensación que quien vaya conectando mejor en estos pocos días, menos de 2 meses para la segunda vuelta, tendrá una importante aceptación al momento de la segunda vuelta, Miguel. Es decir, César, en esta primera vuelta, por la dispersión de 8 candidatos, los jóvenes mayoritariamente quizás fueron con este candidato joven, Daniel Noboa, y en la segunda vuelta podrán definirse en el mismo sentido aquellos que no lo hicieron. Sí, a ver, yo diría que si bien el candidato Noboa es joven, y aunque posiblemente tienda a un puente etario, es decir, de la misma edad, entre personas de 16 con voto facultativo hasta 35 obligatorio, sin embargo, yo creo que él representa un mensaje distinto, algo alternativo, que no confronta, que tiene programa, que tiene propuesta, que se muestra bastante eficiente, expedito, y que tampoco se sale de los márgenes, es decir, no caen en la demagogia o en esa narrativa desesperada por cautivar los votos. Yo creo que las declaraciones de estos días alrededor de la certeza de los resultados electorales, en la medida de que Jan Topic anuncia su apoyo personal a Noboa, que Otto Sonnenholzer saluda y mira con beneplácito en segunda vuelta a Daniel Noboa, las declaraciones del asambleísta más votado, hace que ya se vaya configurando una posible segunda vuelta electoral con unos votos que se van sumando a la candidatura de Daniel Noboa. Esto no quiere decir que va a ser una transferencia integral, total, automática, pero finalmente siempre va a incidir estos liderazgos en cuanto a la toma de postura de este candidato. Valdría la pena decir que lo que tuvo Topic en esta primera presentación, el outsider que de manera meteórica emerge con un anuncio de combate a la inseguridad, posiblemente también sea un voto joven. Digo posiblemente porque todavía no hay una data, no hay una información concreta, no se ha hecho una minería de información
respecto de cómo podrían votar los jóvenes. Lo que yo digo son ciertas presunciones en términos de que habían dos candidatos que se corrían de la dinámica tradicional, que era Noboa y en este caso que era Topic, ¿no? Si bien el uno queda segundo y el otro cuarto, pero esa votación es caudalosa, es importante y yo diría un tanto decisiva para una segunda vuelta electoral. Se suele decir, César, que no necesariamente lo que los dirigentes dicen se puede endosar 100%. Sin embargo, son tendencias, son pronunciamientos que pudiera llevar a ese electorado que respaldó a esos candidatos, pudieran dirigirse esos votos en ese sentido. Disculpe, Miguel, pero no pude escuchar esta última parte por un tema de Sí, conexión de internet. Alcancé a entender el endosamiento de votos. Sí, decía precisamente, César, que no necesariamente 100% se endosa el voto de acuerdo a lo que los dirigentes señalan. Sin embargo, son mensajes que pudieran inducir, por lo menos aparte del electorado, de ese nicho de los candidatos, que iría hacia esta recomendación de sus dirigentes. Sí, siempre se ha producido, recordemos la elección anterior cuando votaría por Guillermo Lazo, luego finalmente termina siendo auscultado, termina siendo hurgado en sus cuentas, en sus impuestos, pero eso definió que un interesante voto de la izquierda democrática y aliados se vayan para Lazo. No quiere decir que se fueron todos, pero finalmente las orientaciones de los liderazgos dan una pauta, dan una conducción a sus electores. Por el otro lado, yo creo que lo que demuestra el correísmo es que no pudo cautivar la población joven en votación. Esto me parece interesante porque si uno mira el comportamiento electoral del correísmo, hay una fidelización en el sentido que llegaron a su techo. Es decir, si uno mira la votación en Pichincha, en Manabí, en la provincia de Guayas, uno puede darse cuenta que está en los bordes, que está en los márgenes de la última elección de las locales. Por ejemplo, en Pichincha uno puede observar que es casi la misma votación que obtuvo Pavel Muñoz y que obtuvo Paola Pavón, pero que no suben, es decir, ellos no cautivaron el voto joven, más bien tienen un voto fidelizado que les ha acompañado cerca de 15, 16 años, a diferencia del otro candidato, que finalmente logra cautivar un segmento importante y posiblemente siga cautivando aún más. Es decir, estamos ante una paradoja de un correísmo que le va a resultar muy difícil crecer, mientras que el otro puede capitalizar precisamente por la frescura, es decir, no es un candidato al cual se le puedan ver las costuras, mientras que de los otros se puede hablar un montón de cosas debido a su participación directa en estos 16 años, Miguel. Es decir, el correísmo llegó a su techo, no pasa de ese techo que se refleja en las primeras vueltas del 2017, 2021, 2023 ahora. A diferencia de de candidato joven nuevo, como bien empezó diciendo el doctor César Ulloa, un voto de rechazo, de fatiga, de hartazgo con la clase política, porque se evidenció la defensa del correísmo y el anticorreísmo en el país, que entre los candidatos, los políticos que ya han corrido, se ha demostrado. No así con este candidato que no ha sido político en su vida personal. Sí, pero además yo rescataría tres cosas que a mi modo de ver podrían explicar el éxito electoral de quien se presenta por primera vez a esta designación, y es que en primer lugar, ¿no es cierto?, hubo una campaña silente, efectiva, eficiente en las localidades. No podemos olvidar que él es el heredero de 5 campañas electorales, y quien conoce el Ecuador en términos sobre todo de las áreas con mayor complejidad en cuestiones de pobreza es Álvaro Noboa. Es decir, quien conoce el país porque se ha recorrido miles de veces durante 5 campañas es precisamente Noboa, y yo creo que ese capital acumulado de conocimiento, de ir mejorando en experticia la atención a estos sectores desde una
prácticas bastante asistenciales, ahora dieron bastante resultado. En segundo lugar, se puede observar, ¿no es cierto?, que este candidato privilegia el contacto con la gente y se corre de las grandes intervenciones en los medios de comunicación tradicionales, en la bulla que incluso en algún momento pueden generar las redes sociales. Y en tercer lugar, a mí me parece que es un candidato, ¿no es cierto?, que precisa en términos de tener un mapa de actores, identificar cómo esas redes que va en territorio identificando y fortaleciendo pueden ser como una suerte de clientes bien atendidos o votantes satisfechos que van multiplicando su mensaje. Entonces, y yo no creo, como han dicho otros analistas, por cierto, que el debate fue un parteaguas, porque yo no creo que un debate, y esto está comprobado, que un debate cambie de manera drástica una elección. Yo creo que más bien el debate es un colofón a un trabajo silencioso, pero eficiente y contundente, que nadie lo pudo visualizar. Es decir, ahora nosotros nos damos cuenta de la importancia que significa el contacto cara a cara con la población, el ser bastante disciplinado, bastante organizado en cuanto al recorrido en las campañas, pero sobre todo lo que significa llegar con un mensaje que no es desgastado, un mensaje nuevo, y que además de alguna forma persuade, de alguna forma convence, con unas propuestas que se corren de la política tradicional, Miguel. Con estas consideraciones, César, ¿cómo se proyecta la segunda vuelta presidencial? En el Ecuador, hace mucho tiempo se perdió el debate de tesis, de ideas. Si no hay una política negativa que lo que busque es bajar al candidato en lugar de patrocinar y de debatir los grandes problemas, los acuciantes problemas que tiene la mayoría de ecuatorianos. Con esas perspectivas, con un discurso diferente de Daniel Noboa, que no ha confrontado, ¿cómo proyecta la segunda vuelta? La votación de Noboa lo que nos dice con bastante contundencia es que el ataque, la grosería, la ridiculización, el espectáculo de la política va a tener poca cabida en esta segunda vuelta, es decir, va a tener un rechazo, una resistencia. Ya ha comenzado, ¿no es cierto?, una suerte de coro en las redes sociales en el sentido de que el candidato se presente y quien gobierna es el padre, o finalmente va a tener tutela de la mamá, o que las empresas Noboa van a administrar el Estado. Yo creo que esos discursos van a ser rechazados, porque lo que demuestra es una narrativa que no sale de las coordenadas tradicionales, cuando la gente lo que nos está diciendo con claridad en estas elecciones es que quiere salir de la polarización y quiere ver una vía alternativa. Habrá que ver cómo los dos candidatos se desempeñan en dos cosas que son sustanciales para la votación de los ecuatorianos y ecuatorianas. El primero es soluciones concretas, prácticas, inmediatas al tema de la inseguridad. Caso contrario, vamos a terminar con cerca de 40 homicidios cada 100,000 habitantes. Y la segunda es el tema del desempleo. Yo creo que alrededor de estas dos grandes dimensiones, la gente va a comenzar a escuchar con más atención las propuestas que los candidatos hagan, y yo creo que será triunfadora la propuesta que salga de las alternativas tradicionales que hemos escuchado en los demás candidatos. Entonces yo creo que ya comenzaron de alguna manera, tanto yo le he escuchado al candidato Noboa poner sobre la mesa algunas alternativas distintas, como el tema de cárceles de barcazas, lo que significaría, ¿no es cierto?, centros de privación de libertad sin ningún contacto para ser contaminadas con el tema del tráfico de drogas, con el tema de prostitución, con el tema de ciertos privilegios que tienen algunos reos. Y creo que por el otro lado también el tema del empleo es sumamente determinante en estas elecciones. Entonces yo creo que esta narrativa, esta manera de posicionamiento de la confrontación no cabe en un país que está tan golpeado, en un país que está en indefensión por unas instituciones del Estado que no responden. Van más bien a rechazar y a contener este tipo de campaña sucia, y por tanto yo creo que más bien el Ecuador está mirando en este corto periodo de gobernabilidad
más bien un candidato que estabilice, que logre incluso convocar a determinados sectores de la sociedad en términos de consolidar un pacto social mucho más amplio. Es decir, César, ¿cuál sería el papel de las redes sociales, en donde hay que reconocer gran parte de ello siendo una herramienta tecnológica fundamental? Circula basura, circula campañas sucias, se insulta a los políticos, a los candidatos. ¿Cuánto pudiera influir las redes sociales en esto cuando hay ese hartazgo, esa fatiga por la clase política? Bueno, yo creo que no debemos subestimar a los ciudadanos por el consumo en las redes sociales, en el sentido de que la gente sabe perfectamente discriminar aquello que es un meme con lo que posiblemente puede ser una propuesta, un ataque o una alternativa distinta en la forma de hacer política. Y pongo esto sobre la mesa porque cuando quien se llevó el debate en términos de tendencia, de memes, de conversación interna y externa fue el candidato Armijos, lo que no significaba que la gente iba a votar por Armijos. O tampoco quiere decir que un video que se viraliza, que tiene millones de visitas, incluso de likes, signifique que eso determine una decisión. Los estudios que yo he visto, que he investigado, nos dicen que aun cuando el consumo de las redes sociales y el tiempo que las personas dedican a estas tecnologías es superior a la de los medios tradicionales, sin embargo, sigue siendo todavía la radio, la televisión, los medios que determinan el comportamiento de las personas en cuanto a opinión pública se refiere. Es decir, no es lo mismo mirar una noticia que tiene contexto, que está elaborada, que tiene una serie de fuentes, que un meme que circula aun cuando sea muy bien elaborado. Entonces yo creo que los medios tradicionales van a tener un rol determinante y esas serán las fuentes prioritarias antes que lo que circule por las redes sociales. Volviendo al tema con el que empezamos, doctor César Ulloa, los jóvenes, para entender bien, ¿cuál es el electorado de los jóvenes que hoy está habilitado para sufragar en unas elecciones nacionales? Bueno, en el tema de los jóvenes, yo diría que hay tres segmentos, el uno entre 16 y 18 que tiene voto facultativo, el que va de 18 a 29 y el otro que va de 30 a 35. Yo diría que son tres segmentos bastante distintos. Entre los tres posiblemente lleguemos a un 40%, un poco más, y no es tampoco una votación homogénea porque se comete mucho el error de atribuirles a los jóvenes las mismas características cuando sus condiciones de vida son totalmente diferentes. Si solo ponemos, por ejemplo, un extremo de los jóvenes que viven en el Guasmo con los jóvenes que están en Monte Sinaí, la González Suárez, Cumbayá o San Borondón. Es decir, yo creo que los jóvenes, en esta estratificación un poco más detenida que se puede hacer, finalmente verán si las candidaturas en general, indistintamente de sus condiciones, les dan como respuestas más sólidas al tema de la seguridad y al tema, sobre todo al tema del desempleo. Yo creo que el tema del desempleo es determinante porque los jóvenes que están en condiciones de empobrecimiento terminan siendo caldo de cultivo para engrosar las filas de las bandas criminales y también de la delincuencia común. Entonces yo creo que ahí quien llegue con un mensaje más fuerte, más contundente, podría de alguna manera conectar de mejor forma. Yo creo que los jóvenes ya no quieren demagogia, ya no quieren populismo, ya no quieren esta retórica que exacerba pasiones. Creo que los jóvenes ahora son más prácticos y mirarán propuestas que efectivamente determinen un cambio de su situación de vida en términos de circular con tranquilidad, de tener acceso a las tecnologías, acceso a la educación, pero sobre todo oportunidades de inserción en el mercado laboral, Miguel. Es decir, los jóvenes no quieren saber de esas disputas políticas tradicionales, sino soluciones a sus problemas, como es el tema del empleo, el acceso a la universidad, temas muy pragmáticos frente a lo que manejan a veces el discurso, la clase política.
Indudablemente, por eso yo estoy convencido que el tema de la polarización, de la exacerbación de los ánimos alrededor de discusiones ideológicas no cabe en esta elección. Es decir, indistintamente de quién llegue y del partido que llegue, los jóvenes lo que van a mirar es quién satisface sus demandas en términos de aquellas problemáticas que requieren soluciones urgentes. Y ahí está el tema educativo, está el tema de acceso a tecnologías, derechos sexuales y reproductivos, el tema ambiental, indudablemente, y ahora se cuela mucho este tema de los derechos de los animales, pero además un tema muy importante que es el respeto a la identidad, que esto es algo que no se habla mucho, pero el respeto a la identidad significa que a los jóvenes se les comprenda, se les entienda y se les mire como son. Es decir, los jóvenes no quieren lecciones de ética, de moral. Los jóvenes lo que quieren es un reconocimiento pleno a su identidad y que alrededor de esa comprensión de su identidad se vayan resolviendo las problemáticas que viven en el día a día, Miguel. Y el comportamiento del electorado de zonas, para citar provincias Esmeraldas, Manabí, Los Ríos o El Oro, que tienen acuciantes problemas. Si a eso sumamos el advenimiento del fenómeno del Niño, ese comportamiento del electorado querrá soluciones concretas más que disputas políticas. Indudablemente, lo que en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Guayas, lo que la gente quiere es seguridad. Los padres de familia de esos jóvenes lo que quieren es que regrese el joven después de que salió a cualquier lugar. Entonces, desde el tema de la seguridad, del acceso a la educación, el tema del uso del tiempo en el ocio, es decir, cómo los jóvenes están usando el tiempo, es determinante. Por eso, insisto, yo creo que quien haga una campaña inteligente, quien haga una campaña eficiente, quien logre tocar la fibra de la juventud, se va a llevar estas elecciones. Aquí hay dos cosas claras. Está una candidata con un techo que no ha sido votada por los jóvenes, porque el voto es el voto fidelizado de quienes vienen militando por la Revolución Ciudadana desde el 2006, versus otro candidato que tiene más posibilidades de capitalizar, porque no tiene un lastre, no tiene un pasado, no tiene señalamientos. Y creo que una tabula rasa frente a quien posiblemente reitera todo el tiempo que el pasado fue mejor, cuando el 2023 es completamente diferente al 2006, al 2008, al 2015, termina agotando su propuesta, incluso termina fastidiando porque no se ven respuestas concretas más que el estribillo de que el pasado fue mejor, Miguel. Incluso con una circunstancia, siempre se denostó al pasado. Cuando se llegó en el 2007, se dijo, termina el pasado y abrimos una nueva página. Hoy forman parte de ese pasado, y ese pasado no ha logrado solucionar los problemas, al contrario, se han profundizado problemas de inseguridad, problemas de educación, de salud, de empleo. Es decir, no ha habido una solución de eso, el reivindicar el pasado que no arregló. Pero además una deuda histórica, porque en la época de mayor bonanza que ha tenido el país después del primer boom petrolero, se entendería que aquello que pudo transformar radicalmente el Ecuador nunca se produjo. Entonces yo creo que los jóvenes tampoco comen cuento, y estas generaciones que, insisto, que están entre los 16 y los 18, 19 y 29, 30 y 35, saben discriminar perfectamente que las dificultades del 2023 no pueden ser resueltas con una propuesta que se aleja completamente a un contexto que no tiene nada que ver con el 2006, con el 2008, ni con el 2015. Entonces el mensaje es bastante claro, los jóvenes lo que quieren es respuestas inmediatas, pero además es un mensaje fuerte a la clase política en términos de que la demagogia, la retórica y la narrativa vacía no puede ya tocar la fibra de necesidades urgentes que necesitan, por cierto, además, una candidatura conciliadora, y que alrededor de agrupar organizaciones de sociedad civil, academia, sectores productivos, pueda fijarse una agenda mínima de 3 o 4 aspectos para que en este periodo corto de gobierno se puedan sentar las bases a un periodo con mayor estabilidad hacia el 2025, Miguel. Hay dos sectores muy importantes, ha descrito César Ulloa, el voto de los jóvenes, y el otro segmento importante y respetable es el voto de la mujer.
no necesariamente la mujer vota por la mujer. Pero ¿cómo ve ese comportamiento del voto femenino en estas elecciones? Bueno, el voto femenino es un voto contrario a la propuesta de la candidata González, porque no nos olvidemos, Miguel, que en la retina de quienes hemos seguido de manera minuciosa el comportamiento político, está bastante fresca esa imagen cuando el expresidente de la Revolución Ciudadana mandaba callar a sus propias asambleístas que en condición de legisladoras no pudieron responder respecto de temas como el aborto, como temas de derechos sexuales y reproductivos, como temas de matrimonio igualitario, como temas que realmente pueden dar una política pública en cuanto a equidad de género. Es decir, ha sido más bien una propuesta extremadamente conservadora, extremadamente contraria a lo que el movimiento de mujeres en el país ha reivindicado. Y por tanto, ¿no es cierto?, la candidata y tiene muchas dificultades porque una mujer no vota por otra mujer que representa un partido que fue en contra de las mujeres. Entonces, este tema que ahora tenemos en la retina fresco de silenciar a sus propias legisladoras, de insultar de manera sistemática, permanente a las colegas del periodismo, llamándoles gorditas horrorosas y poniéndole una serie de adjetivos, ¿no es cierto?, menospreciando, menoscabando la valía de la mujer en los distintos roles de la vida pública y también profesional, ha hecho que las mujeres más bien comiencen a mirar otras alternativas en donde realmente puedan ser representadas y que no sea un partido que, entre comillas, tenía paridad en cuanto a la conformación de su gabinete, pero que sin embargo maltrataba de manera pública a sus militantes, a sus adherentes. Entonces yo creo que ahí se va a poner sobre la mesa también hechos históricos en donde las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, porque esa es otra variable, van a votar posiblemente por un candidato que esté dando respuestas y que no menoscabe las luchas de reivindicación histórica que tiene este segmento, Miguel. Bien, un gusto. Seguiremos hablando de esto con el politólogo y académico doctor César Ulloa, temas de interés en el desarrollo de esta nueva campaña para la segunda vuelta presidencial el 15 de octubre próximo. César, muy amable como siempre su análisis. Muchas gracias, a las órdenes, Miguel, una extraordinaria mañana. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad y por un país en paz que debata tesis, ideas, programas y no lo mismo de la politiquería. 7:09, les anunciamos, luego de la pausa publicitaria, un análisis de los grandes desafíos que tiene la nueva Asamblea Nacional con 3 asambleístas electos. El general Patricio Carrillo, asambleísta por Construye, Adrián Castro, asambleísta por el Movimiento Actuemos, y Ana Galarza, de asambleísta por la provincia del Tungurahua. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda